Por lo tanto, una solución débil de la ley de conservación pues será aquella que cumpla pues esta igualdad que hemos escrito antes para cualquier función test, pues que sea continuamente diferenciable y que tenga soporte compacto. Además, se podría comprobar pues que esta formulación es equivalente a la que hemos mostrado anteriormente en la ecuación integral, ¿de acuerdo? El problema es que las soluciones débiles no son únicas siempre, con lo que tendremos que encontrar además aquella que sea físicamente relevante para nuestro problema. En general hay ciertas condiciones que podemos imponer a la solución de nuestro problema que se llaman condiciones de entropía y que nos permitirán escoger fácilmente esa solución débil. Como ejemplo, si queréis analizar un poco las transparencias, veréis que aquí tenéis un vídeo donde pues tenéis la solución de la ecuación de Burgers. Y en esta ecuación, pues si analizáis el vídeo, veréis que conforme avanza el tiempo, pues para esta condición inicial, pues que es negativa para x menor que 0 y positiva para x mayor que 0, pues puesto que la ecuación de Burgers tiene esta expresión, ahora después veremos que la velocidad depende en cada punto de la condición inicial, pues se desarrolla una solución que es pues más o menos de esta forma, ¿de acuerdo? A ver, más o menos de esta forma, ¿de acuerdo? Presentaría una discontinuidad justamente ahí en cero. Conforme avanza el tiempo se va desarrollando esa discontinuidad y por lo tanto vemos que pues debemos considerar soluciones para nuestras EDP pues en un sentido más amplio y admitir de alguna manera pues por lo menos que aparezcan gradientes muy altos en ciertos puntos de la solución. Bueno, además, podría ocurrir incluso que nuestro método numérico ni siquiera atienda a una solución del problema. Pues nosotros podemos discretizar la ecuación como nosotros queramos y pues eso, discretizarla simplemente no asegura que pues, la solución de ese método que nosotros proponemos tienda a la solución de nuestro problema físico. Existe una forma pues más o menos sencilla de evitar que nuestro método proporcione soluciones que no se corresponden con la débil y esa forma es escribirlo en forma conservativa. ¿Qué significa escribirlo en forma conservativa? Pues significa escribirlo en una forma que de alguna manera pues recuerde a la forma integral de la ley de conservación. Una forma conservativa pues es esta de aquí, ¿de acuerdo? Y fijaos que pues tiene la forma de la ley de conservación en forma integral. Fijaos que tenemos UJ en n más 1, que se identifica con este promedio, igual a UJN, que se identifica en este promedio. Fijaos que n más 1 es el instante t más 1, que se correspondería con t2, n el instante anterior, que se corresponde con t1, menos delta t entre delta x, que es el lambda que hemos escrito antes, por un flujo, ¿de acuerdo?, en x2 menos un flujo pues en x1, ¿de acuerdo? Fijaos que eso es precisamente lo que tenemos también aquí arriba, ¿de acuerdo? Tenemos ese flujo y ese flujo, la diferencia de esos dos flujos. Además es también importante que nuestro método sea consistente, es decir, que si el flujo fuese constante, F mayúscula, que representa esas integrales que tenemos ahí, pues cuando sustituimos U dentro de ese flujo, pues sea igual al flujo físico. Y además, pues ese flujo también debería poseer ciertas propiedades de regularidad, ¿de acuerdo? Es decir, debe ser un flujo pues más o menos suave. Bueno, diríamos para ser más rigurosos que debe ser Lipschitz continuo, debe presentar pues eso significa simplemente que debe presentar ciertas condiciones de regularidad. A través de este teorema que os muestro aquí se ve por qué son importantes las dos propiedades anteriores. Es el teorema de Lax-Wendorf y nos dice simplemente que la solución que nos proporciona nuestro método numérico
Si este es consistente y está escrito en forma conservativa, pues esa solución siempre tiende a una solución débil de la ley de conservación, que es lo que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Luego, si escribimos nuestro método en forma conservativa y es consistente, pues siempre vamos a obtener una solución débil de la ley de conservación. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre las líneas características. Es inmediato pues, comprobar que la ecuación con la que estamos tratando pues, en este primer paso, ut más a por ux igual a 0 con a una constante, tiene como solución pues u0 de x menos at. Nos dice aquí que comprobemos esta afirmación reemplazando la solución en la ecuación. Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es derivar con respecto a t, pues u0 de x menos at. ¿De acuerdo? X menos a por t. Si lo derivamos con respecto a t, sabemos que esto será la derivada con respecto a t será u0t, la derivada parcial con respecto a t de x menos a t, ¿de acuerdo? Más la derivada parcial con respecto a x, u0x, ¿de acuerdo? De x menos a t por la derivada parcial de x con respecto a t, pero la derivada parcial de x con respecto a t es la velocidad, ¿de acuerdo? Bueno, lo pongo así, la derivada de x con respecto a t, que es igual pues a, ¿de acuerdo? Luego lo escribimos de esta manera, simplemente obvio ahora x menos at y tengo u0t más a por u0x, ¿de acuerdo? Pero eso es simplemente la ley de conservación y por lo tanto sabemos que eso tiene que ser igual a 0. Luego vemos que que esta solución que nosotros hemos propuesto, u0 de x menos at, pues es una solución de la ley de conservación. Fijaos además que estas líneas características pues las podríamos expresar como x menos a por t igual a 0. ¿De acuerdo? Esto es x igual a por t. Por eso decimos que la derivada de x con respecto a t es igual a a. ¿De acuerdo? Vemos que esas líneas características vienen representadas si el eje x es t, perdón, si el eje y es t y el eje x lo representamos pues por x, por estas líneas, ¿de acuerdo? Luego vemos simplemente que la solución se transporta, se va transportando a lo largo del tiempo y simplemente, pues si en este caso, si a fuese positivo, pues se transportaría la solución hacia la derecha, ¿de acuerdo? Fijaos además que pues tenemos, podríamos representar aquí pues la velocidad de alguna manera, ¿no? Si x lo representamos en función de t, pues la pendiente de esta recta sería 1 partido por a, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí lo hemos hecho al revés, hemos puesto en el eje y t, luego tenemos que t pues es igual a 1 partido por a x, ¿de acuerdo? Luego estas rectas tienen como pendiente 1 partido por a. Bueno, en las transparencias también os he puesto otro vídeo donde tenéis la advección de un pulso, que es simplemente la solución pues de la ecuación de advección que tenemos aquí escrita con una condición inicial pues que es este pulso cuadrado, y pues simplemente se ve que conforme el tiempo avanza pues la solución se va propagando hacia la derecha, pero va digamos que apareciendo cierta difusión, de forma que la solución final pues va a ser algo así. ¿De acuerdo? Esto es típico de los métodos numéricos que nosotros pues vamos a utilizar. Ahora después explicaremos también por qué.
Podemos hablar ahora sobre la condición CFL, la condición de Courant, Friedrichs y Levy, pues que es una condición muy importante que debemos tener en cuenta siempre para asegurar la estabilidad de nuestro método. Esta condición simplemente nos impone restricciones sobre la relación que debe existir entre delta t y delta x, de forma pues que nuestra onda numérica no vaya más deprisa o más rápido que la onda física. Más específicamente, lo que queremos es que el dominio de dependencia de nuestro método en diferencias finitas incluya el dominio de dependencia de la ecuación en derivadas parciales, como mínimo cuando delta t y delta x tiendan a cero. Esta condición se basa pues en la expresión CFL igual al máximo de v partido de por delta t entre delta x. La condición límite es que el número CFL sea igual a 1 y pues eso impone simplemente que el máximo del valor absoluto de v, ¿vale? Si la velocidad pues tiene en alguna parte del dominio que nosotros estamos considerando pues valores positivos y negativos, escogeremos el máximo en valor absoluto, ¿de acuerdo? Es igual a delta x partido por delta t, ¿de acuerdo? Esa sería la condición límite, cuando el número CFL es igual a 1. Y eso implica que la máxima velocidad pues es igual a delta x entre delta t, que es de alguna manera, o nos habla de alguna manera de la velocidad a la que se propaga la información en nuestro método numérico. ¿De acuerdo? Esta condición es necesaria para asegurar la estabilidad de nuestro método. ¿De acuerdo? Es decir, si nuestro método es estable, la condición CFL necesariamente tiene que ser menor que 1. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Eso quiere decir que si nuestro método es inestable, por hacer la CFL, por poner el número CFL entre 0 y 1, eso no va a hacer que el método sea estable. ¿De acuerdo? Pero si nuestro método es estable, la CFL tiene que ser menor que 1 para que observemos esa estabilidad realmente en las soluciones que proporciona el método. ¿Qué significa geométricamente la condición CFL? Bueno, pues esta condición, si analizamos lo que hemos dicho hace un segundo, pues estaría representada pues, básicamente en estos dos gráficos, ¿de acuerdo? En el caso de la izquierda vemos que el dominio de dependencia de la ecuación en derivadas parciales está representado en gris y el dominio de dependencia del método numérico está representado pues, mediante esta línea recta o mediante las líneas discontinuas. ¿De acuerdo? Vemos que en el caso de la izquierda el dominio de dependencia del método numérico incluye el dominio de dependencia de la EDP. En el caso derecho, el dominio de dependencia del método numérico no incluye el dominio de dependencia de la EDP. Y eso hace, por ejemplo, que si cambiásemos algún valor de la solución de nuestra EDP pues fuera del dominio de dependencia del método numérico, el método numérico no lo vería. ¿De acuerdo? Si nosotros cambiamos la solución por aquí fuera, sabemos que la solución se va a propagar siguiendo la línea característica, ¿de acuerdo? Y llegaría a este punto tras un paso de tiempo. El método numérico no vería ese cambio y por lo tanto no podría converger pues, a la solución física del problema. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la explicación de por qué el método numérico debe incluir el dominio de dependencia de la EDP, que es básicamente lo que nos impone la condición CFL.